Bienvenido al canal. Qué gusto que estés aquí. Seguramente te ha pasado. Tienes ese proyecto importante, esa llamada difícil o tus pendientes parecen una montaña y simplemente no empiezas. No es falta de capacidad, es que nuestro cerebro le tiene miedo a lo complicado. Hoy te voy a enseñar una técnica sencilla, pero que es vital para ser más productivo. El botón de arranque. El concepto. ¿En qué consiste? Es simple. Tienes que buscar algo que te impulse a romper la inercia operativa. El cerebro, antes de empezar la actividad, repasa todas las dificultades que tendrá que enfrentar. Y debido a esto, nos convence de que dejemos este pendiente para más tarde. Pero si permitimos que el cerebro se imponga en repetidas ocasiones, esto se vuelve un hábito y nos acostumbramos a retrasar lo más posible nuestras tareas. La técnica del arranque instantáneo. Cuando tengas una tarea que te genere resistencia, busca un detonador de acción. Puede ser una palabra, un objeto o un emblema para decirle a tu cerebro: perdón, compañero, pero yo estoy listo para empezar. Parece un truco barato, pero tiene ciencia detrás. Lo más difícil de cualquier trabajo no es hacerlo, es empezarlo. Al hacer esto rompes la barrera del miedo y la pereza. Lo curioso es que una vez que arrancas, el 90% de las veces terminas quedándote hasta acabar la tarea. Ejemplos de detonadores a la acción. Palabras ancla. Debe ser un código secreto para tu cerebro, que significa: se acabó el ruido, entramos en acción. Las palabras pueden ser: hazlo ya, es el momento, o vamos, inicia. Nota: si quieres conocer más de la palabra ancla, en la descripción te dejo el enlace. El objeto de poder. Puede ser una piedra en tu escritorio, un tótem o incluso ponerte tus lentes de lectura. Al tocarlos o ponértelos, le mandas la señal a tu mente de que estamos entrando en acción. El gesto físico, un fuerte aplauso o cerrar el puño, es un comando que rompe la inercia en un segundo. Aplicación en el liderazgo. Pero no te quedes solo con esto para ti. Ayuda a tu equipo a encender sus propios motores. No pidas el final, pide el arranque. Si ves a alguien bloqueado, no le preguntes: ¿cuándo terminas? Pregúntale: ¿cuál es tu botón de acción para iniciar? Crea un entorno de micro victorias. Celebra que el equipo haya empezado esa tarea difícil. Recuerda, el éxito no es una explosión de energía, es una serie de pequeños logros. Conclusión. Recuerda que en mundo de liderazgo no buscamos trabajar más horas, sino ser más inteligentes y productivos. No esperes a tener ganas de hacer las cosas. Usa tu detonador de acción y simplemente comienza. A todos nos pasa a veces. Necesitamos un pequeño empujón para iniciar. Usa tu botón de acción. Recuerda, la indecisión se cura con la acción. Si este consejo te ayudó, dale like, suscríbete y compártelo. Cuéntame en los comentarios cuál va a ser tu detonador para la acción. Nos vemos la próxima semana. Suscríbete ahora para estar atento a nuestro nuevo contenido.